Dios les bendiga a todos, queridos amigos. Yo voy a estar compartiendo con ustedes en esta hora un consejo bíblico. Y les pido que por favor estén atentos a esta palabra hasta el final. Sé que será de muchísima importancia para sus vidas. El tema que yo quiero tratar hoy es sobre el peligro que estamos corriendo y cómo salir de ese peligro. Para comenzar, yo voy a estar leyendo la Biblia y lo voy a hacer en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, y voy a leer el verso 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto nos habla de que la luz vino al mundo, pero la raza humana le dio más importancia a la oscuridad que a la luz. Como te dije ahorita, vamos a estar hablando del peligro en el que estamos como seres humanos y cómo salir de él. Pero yo no te voy a hablar de peligro de secuestro o de peligro de que nos vayan a hacer daño, peligro de robo. No esta clase de peligro. Te voy a hablar de uno peor. Por eso quiero que estés muy atento. Para comenzar, yo voy a contarte la historia desde el principio. Dios creó a los seres humanos. Creó a dos, Adán y Eva. Sé que lo tienes que haber escuchado en algún momento. Pero en el cielo creó a un ser llamado Luzbel, el cual se rebeló en contra de Dios. Y ese ser fue lanzado a la tierra, ya condenado a pasar la eternidad en un lugar de tormentos, a pasar la eternidad en un lago de fuego que nunca se apaga. Pero se le dio un tiempo a él y logró convencer al ser humano de que se rebelara en contra de Dios. Logró convencer a Adán y a Eva de que desobedecieran las instrucciones de Dios. El ser humano, cuando desobedeció las instrucciones de Dios, entonces dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en una simple criatura. Un ser creado por Dios, pero que no tiene ninguna conexión espiritual con Él. Y nosotros, todos los que hemos nacido después de este pecado, venimos con una carga dentro de nosotros. Y es algo que la Biblia llama concupiscencia, pero que yo te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Es el deseo de pecar. Ese deseo interno de querer hacer lo malo y de no querer hacer lo bueno. Para todos los seres humanos, a nosotros nos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero eso ya lo heredamos. Y esa condición nos lleva a estar en peligro. Un peligro muy grave. Pero para explicártelo, tengo que decirte otra cosa. Tengo que decirte por qué los cristianos predicamos la palabra de Dios. Y lo hacemos por dos cosas principalmente. La primera de ellas, para advertir a los otros seres humanos del peligro tan grande que están corriendo. Y la segunda, para transmitir a todos los seres humanos una propuesta de parte del Señor Jesucristo, a través de la cual pueden ser librados de ese peligro. Comienzo por la primera parte y respondo de paso a dos preguntas. ¿En qué peligro estamos? ¿Y de qué manera advertimos sobre él? ¿En qué peligro estamos? Cuando nosotros practicamos los deseos de nuestra propia carne, aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios. A Dios no le gusta que digamos mentiras. A nuestra carne le gusta mentir. A Dios no le gusta que guardemos rencor. A nuestra carne le gusta guardar rencor. A Dios no le agrada la fornicación, el adulterio, el sexo desordenado. A nuestra carne le gusta todo eso. Y cuando nosotros le obedecemos a ella,
y practicamos todos aquellos deseos que provienen de ahí, entonces estamos siendo automáticamente condenados al mismo castigo al que fue condenado aquel ser que se rebeló en contra de Dios, el cual hoy conocemos como el diablo, Satanás o Lucifer, como usted le quiera decir. Ya él está condenado, pero él no quiere perderse solo. Él sabe que le queda poco tiempo y él quiere arrastrar a todos los seres humanos que pueda, engañándolos a través de tentaciones, haciéndole propuestas contrarias a los planes de Dios para la vida del ser humano. Y nosotros, la mayoría de veces, escogemos estas propuestas. El peligro es que si no cambiamos de actitud, si no nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido, entonces, el día que nos toque partir de esta tierra, el día que muéramos, iremos a un lugar de tormento después que se nos haya hecho el juicio. La Biblia dice que está establecido para todo ser humano que debe morir y después que muera debe ir a un juicio. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9 verso 27. Y si nosotros no nos arrepentimos, ya estamos condenados, y ese día no saldremos bien librados de ese juicio, sino que saldremos como culpables, condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Este peligro es más grande que el peligro de que te roben el celular o de que te secuestren, porque nuestra alma, separada del Señor Jesucristo, cometiendo aquellos actos que Él no quiere, está en peligro de ser condenada por toda la eternidad. Y eso es lo que dice exactamente el texto que hemos leído, que por esto es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres han amado más la oscuridad que la luz. La segunda razón por la que predicamos es para transmitir la propuesta del Señor Jesucristo para librarnos de ese peligro que estamos corriendo. Dios ve nuestra condición y sabe que estamos en peligro de ser condenados a la eternidad en un lugar de tormento. Entonces, como Él nos ama, envió a su Hijo Jesucristo. Hace más de 2000 años, Cristo vino a la tierra a enseñarnos la forma correcta de agradar a Dios para que podamos ser librados de ese peligro, de esa condenación. Pero aparte de enseñarnos cómo hacerlo, Él pagó con su vida por los pecados que ya nosotros hemos cometido. Es decir, que si tú y yo tomamos la decisión de guardarnos para Cristo siempre, de obedecer sus enseñanzas, de negarnos a los deseos de nuestra carne y a las propuestas del maligno, entonces nuestros pecados son borrados. La Biblia dice en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, que si nos arrepentimos y nos convertimos, todos nuestros pecados serán borrados y vendrán de la presencia de Dios tiempo de paz y de refrigerio para nosotros. Lo primero es que estamos en peligro si estamos separados de Cristo. Y eso quiero decírtelo, amigo, en esta hora, amiga que me escuchas. Si estás practicando pecados, estás en peligro de que tu alma se vaya eternamente a un lugar de tormentos. Pero tienes que darte cuenta que la luz, o sea, la manera de librarte de ese peligro, está entre nosotros. No escojas la oscuridad por encima de la luz. Escoge la luz. Obedece al Señor Jesucristo. Acéptalo en tu corazón como el Salvador. ¿Sabes? Jesucristo es la única persona que murió por nosotros y que puede perdonar nuestros pecados. Y si nosotros lo aceptamos y lo obedecemos en lo que Él enseña y ha dejado en la Santa Biblia, entonces seremos perdonados de los pecados que ya hemos cometido y nos dará la fuerza para no seguir cometiendo pecados. Porque para el ser humano por sí solo
es imposible dejar de pecar. Por eso necesitamos la ayuda de Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que Él nos dé la fuerza para poder dejar de pecar, para poder obedecer la palabra de Dios. Entonces, ser librados de ese peligro en el que todavía estamos si no hemos aceptado a Cristo y si no estamos obedeciendo sus enseñanzas. Amigos, el consejo es claro: acepta al Señor Jesucristo y guarda sus enseñanzas, para que entonces puedas recibir la fuerza para apartarte de los deseos de tu propia carne, de las propuestas del enemigo, y de esta manera ser librados del peligro en el que estás. Este es el consejo, mi querido amigo. Espero que lo pongas por obra y que entiendas que esto es una gran verdad de Dios que está escrita en su palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.